pecado concebida. Creo que a veces hemos entendido mal el sentido del perdón y nos creemos que ser católicos, ser cristianos, creer en Dios y perdonar es algo ingenuo, o a veces queremos perdonar de manera muy ingenua. Es decir, nos creemos que perdonar simplemente es decir, te perdono y da igual lo que tú hayas hecho. Por una parte, es verdad que tiene que ser así, pero otra no tiene que ser así. El perdonar tiene unas condiciones para yo perdonar y tiene unas consecuencias cuando yo perdono. Pero se perdona al pecador, se perdona a aquel que me ha hecho la ofensa, pero la injusticia cometida requiere una reparación, es una justicia. Y esto es de una u otra manera como hoy el Evangelio nos muestra que el reino de los cielos se parece, como nos cuenta San Mateo, a aquel hombre que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Fueron pasando y pasa uno, dice que le debía 10.000 talentos. 10.000 talentos. O sea, eso era impagable. No tenía vida este hombre para pagarlo. No tenía vida. Es decir, una millonada. Vamos, es como si a mí me cae una deuda de 50 millones de euros. Vamos, es que aunque viva 1000 años no puedo pagarlo. Pues a este hombre le pasaba lo mismo. No podía pagar 10.000 talentos. Dice, y claro, como es de justicia que tú me pagues esto lo que me debes, ¿qué hizo el amo? Dice que como no tuviera con qué pagarlos, su señor mandó vender a él, a su mujer y a sus hijos, y todo cuanto tenía para que pagara. Está claro que vendiéndole a él, vendiendo a su mujer, vendiendo a sus hijos, todo lo que tenía, tampoco así bastaba para pagarlo. No podía, era algo interminable, incalculable. Entonces, este señor, este siervo, postrándose, le decía, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Tú sabes que no vas a poder pagar. Pero pides perdón a este tu señor para que te perdone. O que tenga paciencia que hará lo posible para pagarlo, pero es que no podrás pagarlo. Y aquí entonces se ve la primera parte, que una deuda tiene que ser pagada. Eso es de justicia. Y si tú no me lo pagas, pues yo te meto a la cárcel hasta que tú me lo pagues. Eso primero es de justicia. Ahí no entramos en discusión. Es así. Claro, pero aquí viene la otra parte de este amo, de este señor, que dice, compadeciéndose de aquel siervo, lo soltó y le perdonó la deuda. Todo. Una cosa, este señor es extremista, ¿eh? De repente, págame todo, no tienes, a la cárcel. Oye, perdóname, vale, te perdono toda la deuda. Pasa de repente de condenar al otro extremo, de perdonarlo todo. Pero claro, este perdón que él hace de esta deuda, este señor, está movido simplemente, grandemente, por su misericordia. Pero era la justicia que este hombre le pagase. ¿Y qué es lo que pasa? Ya sabemos, la parábola casi sabemos de memoria, ¿verdad? Es muy conocida. Pues que este siervo, perdonado ya por su señor, sale de aquel juicio y nada más que salir encuentra la puerta a un consiervo suyo que le debía. Pero vamos, lo que le debía era ridículo lo que debía este hombre comparado con lo que debía él a su amo. ¿Qué es lo que le debía? Le debía 100 denarios. O sea, 10.000 talentos contra 100 denarios. 100 denarios se pagaba en 100 días. Pone 100 denarios, sí, 100 denarios. En 100 días, porque un denario correspondía más o menos a la paga de un día. O sea, trabajaba 100 días para él, deuda pagada. En cambio, el otro no podía pagar. ¿Pero qué hace este hombre? Dice, pues no. Le estranguló, le agarró del cuello, le metió a la cárcel hasta que pague lo último. Cuando ven sus amigos, sus consiervos, lo que ha hecho este hombre
siervo, le avisan al amo, y el amo le hace llamar y le dice: ¿no debiste pues compadecerte tú también de tu consiervo, como yo me compadecí de ti? Y airado el Señor, ¿qué es lo que hace? Le entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. O sea que no le iba a pagar. Y termina diciendo nuestro Señor: así mi Padre Celestial con vosotros, así hará, si no perdonareis cada cual a su hermano de todo corazón. Esto va primero de deudas, y como justicia tenemos que pagarlas. Y por otra parte está la misericordia de Dios para con nosotros, que nos perdona, y también nosotros debemos saber perdonar. Pero aquí yo quiero hacer hincapié en una cosa. ¿Se acuerdan cuando San Pedro le pregunta a Jesús: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Hasta 7 veces. O sea, San Pedro estaba haciendo una broma. San Pedro decía, se pensaba que Jesús iba a decir: hombre, no te pases. 3 veces está bien, pero 7 veces ya no. San Pedro hacía la broma como pensando que el Señor le iba a decir: tampoco, no hay que perdonar tanto, 3 está bien, 7 ya no. Pero ¿qué le sabe el Señor? ¿Qué le dice? Hasta 70 veces 7. Y San Pedro diría: estás de broma, ¿no? ¿Cómo que 70 veces de perdonar a alguien así? Pues sí, 70 veces 7. Este perdón que debemos tener los cristianos para con nuestros enemigos no debe ser un perdón ingenuo. Y con esto me gustaría que ustedes se queden. Toda injusticia requiere una reparación. Has quebrantado una ley, lo tienes que reparar. Lo tienes que reparar. El hecho de que yo perdone no significa que estoy realmente de acuerdo con el pecado de mi hermano. Hombre, si usted a mí me ha robado 1000 euros, usted no puede venir a decirme: oye, perdóname, pues quedamos en paz. Vale, yo te perdono, pero dame 1000 euros. Porque si no, no habría realmente un arrepentimiento. ¿Cuándo el Señor perdona? ¿Cuándo le perdona este Señor a su siervo? Cuando él, arrepentido, se postra en tierra y dice: ten paciencia conmigo que te lo voy a pagar todo. Cuando Dios ve arrepentimiento, entonces perdona. Mientras no hay arrepentimiento, no perdona. Dios nos puede perdonar y nos perdona, pero siempre y cuando le pedimos perdón. Si no, no. Por eso, si no hay arrepentimiento, hay infierno. Exaltamos tanto la misericordia de Dios que nos olvidamos de su justicia. Es tan grande su misericordia, e igual de grande es su justicia. Por eso tan necesario es el arrepentimiento, porque el arrepentimiento es de alguna manera como yo estoy pagando esa deuda para con Dios de mis pecados. Pero miren, aquí viene el otro. Cuando usted pide perdón a Dios y usted se arrepiente de verdad, Dios le perdona, pero no le perdona el pecado, pero la reparación no se borra toda. Y allí viene justamente el purgatorio. Si usted ha cometido pecados mortales o veniales que dejan manchas en el alma, esas manchas del alma tienen que purificarse, tienen que purgarse, tienen que pagarse, queremos llamarlo así, en el purgatorio. Porque es de justicia de que yo purifique, de que yo pague esa ofensa hecha a Dios. Y entonces ahí está justamente el sentido de reparación. Bien en la tierra, con los sufrimientos, con las penitencias, con las limosnas, con las oraciones, o bien después en el purgatorio, con esa purificación. ¿Ven? Dios ha perdonado ese pecado, pero tiene que ser reparada la ofensa hecha a Dios. ¿Bien? No sé si me voy explicando bien. Entonces, Dios nos pide perdonar a los enemigos, pero no nos dice que no tengamos enemigos. Lamentablemente, vamos a tener enemigos, sí o sí, y los tenemos. Dios no me pide que ame a mi enemigo más que a mi amigo, ni me pide que ame a mi enemigo más que a mí mismo. Me pide que ame y que rece por él. Pero amar al enemigo es amar a la persona, más no amar la injusticia, el pecado. Por eso decimos que Dios ama al pecador, pero no ama el pecado que hay en el pecado.
Y de aquí podemos sacar también otra enseñanza, que sería la siguiente. Tolstói decía que no hay que resistir al mal, no resistencia al mal. Hombre, a ver, si somos cristianos, si todos nos queremos, no vamos a resistir el mal. ¿Y esto es verdad? ¿No tenemos que resistir al mal? Claro que tenemos que resistir al mal, porque el mal en sí mismo no tiene un derecho, no tiene que habitar entre nosotros, tiene que ser desterrado. El mal debe ser combatido. El mal debe ser combatido. Por eso, ahora que se acercan el próximo domingo las elecciones, tengan conciencia de cristianos. Y si van a ir a votar, que tampoco están obligados, no se crean obligados a ir a votar. Yo no tengo que ir a votar porque soy peruano, si fuese español no iría. O sea, no votaría a nadie, o sea, a ninguno. Dirán, ¿y este partido? Tampoco, es liberal. Pues hay que, si van a votar, tengan en cuenta esto. ¿Qué partidos realmente están combatiendo el mal? ¿Hay alguno que combate el mal de convicción porque es el mal? ¿El mal en sí mismo? No hay ninguno. Aunque me parece mentira, alguien que combate el mal, así como tal, ahora mismo no hay ninguno. Unos un poco más, pero al fin y al cabo, al ser liberales, siempre terminan cediendo, como ha pasado con otros partidos. Terminan cediendo. Y el mal no tiene ningún derecho. El mal menor. No, señor, es que el mal no tiene ningún derecho, ni el menor. Hay que combatir el mal. Lamentablemente ahora, el mal no solamente no es combatido, sino que además el mal tiene más derecho que el bien. Y se legisla en nombre de la democracia. ¿Ustedes creen en la democracia? La democracia. La democracia. Vean cómo está toda Europa. Vean cómo está España en nombre de la democracia. Abortos, eutanasias, matrimonios homosexuales. Y dentro de poco la pedofilia ni siquiera se va a llamar mal. Y eso es la gran democracia. Esto es democracia. Esta es la democracia que nos están vendiendo por todas partes. ¿Y saben lo que pasa? Terminamos así cuando hemos dejado de combatir el mal. Pero ¿cuándo dejamos de combatir el mal? Cuando hemos perdido el sentido de Dios. Cuando los gobiernos antes tenían el sentido de Dios cristiano, nunca iban a legislar contra el hombre y por lo tanto ni contra Dios. Como hemos perdido el sentido de Dios, hemos entrado en el hombre. Mira, cuando tienes el sentido de Dios, terminas contra Dios y terminas contra el hombre. Lo decía Juan Pablo II a los jóvenes en Chile. Podéis construir un mundo sin Dios, podéis hacerlo, pero terminaréis yéndose el hombre contra el hombre. No queremos Dios, no queremos leyes divinas. Ahora ¿qué tenemos? Como yo soy el Dios, como decía Chesterton, desde que se pierde el sentido de Dios, el gobierno se convierte en Dios. Literalmente, esto ha pasado, ¿no? Como hemos perdido el sentido de Dios, ¿qué ha hecho el gobierno? Se cree Dios. Cree que porque tiene el poder, puede legislar como le da la gana. Puede hacer leyes, hacerlas, quitarlas. Para salirse con la suya, legislamos esto y nos cargamos este tío. Porque nos da la gana. Legislamos, como nos parezca. Cuando perdemos el sentido de Dios, no solamente vamos contra Dios, vamos contra el mismo hombre. Y es lo que ha pasado en nuestra época. Tenemos que saber combatir el mal. El mal no tiene ningún derecho. Ningún derecho. Y debemos combatirlo. ¿Cómo debemos combatir el mal? No me quiero alargar. En primer lugar, debemos conocer el mal. De ahí la necesidad de formarnos bien. Primero, conocer. Porque usted no puede combatir algo que no conoce. Tiene que informarse, tiene que formarse, tiene que preguntar para conocer el mal en sí. Lo que está mal, lo que está bien, y así repudiarlo, o así amar aquello que está bien. El conocimiento en nuestra lucha para reprimir el mal es necesario. Y luego tenemos otro medio, claro, mucho más importante, pero va en mucha relación, justamente en nuestra vida cristiana.
No podemos combatir, decía también Juan Pablo II, el mal con el bien. Tenemos que combatir el mal con Cristo. Si entendemos el bien como Dios, como Cristo, entonces no podemos combatir el mal con un buenismo. No podemos combatir el mal con ponernos de acuerdo, a ver, para estar todos contentos. No sé. Así no se combate nada. Así se pierde todo. Así están queriendo arreglar España, a ver si nos ponemos de acuerdo y no terminamos en nada. Pobre España, ¿cómo la están dejando? Es España de mártires. No hay ningún país con tantos santos como esta tierra. No hay ningún país que se pueda gloriar de haber engendrado para Dios más de 20 naciones. Pero, ¿de dónde soy? 20 naciones para Dios. ¿Cuáles son los países más católicos ahora mismo? Aún siguen siendo Hispanoamérica. Pero ¿eso quién hizo? Aquella España que tenía conciencia de Dios. Que ahora España envíe misioneros. Un sacerdote, un cardenal, nuevo cardenal nombrado, hace poco dijo que la misión de la Iglesia no es que haya nuevos bautizos, no es que haya nuevos matrimonios, no es que haya más confesiones, sino que todos llevemos bien, en paz, tranquilidad, seas budista, comunista, ateo, cristiano, musulmán, taipán. Eso es la misión de la Iglesia. Una tontería, más que una catedral. ¿Para qué está la Iglesia? ¿Para dar de comer a la gente? ¿Para predicar fraternidad? Está para predicar a Cristo y para enseñar a amar, pero también para enseñar a reprimir el mal. Vamos a pedirle a Nuestra Señora que nos enseñe a perdonar de corazón, pero no ser ingenuos. Entienda bien eso, por favor, entiéndalo bien. Segundo, que nos dé fortaleza para saber combatir el mal. Y eso, primero, como les dije, es con conocimiento. Segundo, con Dios, con la oración, con la Santa Misa, que es lo más grande que hay en la tierra. Y luego otro medio tan eficaz, pero que no lo voy a explicar, solamente lo voy a mencionar, es el crear círculos, lugares donde yo pueda formarme, donde pueda encontrar gente que piense, no digo como yo, sino que piense cristianamente. Porque uno solo es imposible, pero uniéndonos, eso hacemos.